compartiendo pantalla, les voy a ir compartiendo unas diapositivas. No se preocupen por anotar, eso cualquier cosa después se las hago llegar, o sea, no se preocupen por eso. Bien, bueno. Entonces, a ver. Díganme, primero y principal, ¿la están viendo? Sí, perfecto, Sí, se ve. se ve perfecto, bien. Bueno, entonces, como les decía, la unidad 5, que ya ahí terminando la materia, es el Poder Ejecutivo en el sistema constitucional, y vamos a hacer una especie de repaso. Vamos a empezar por un tema que es bastante lindo, interesante, por lo menos para mí, me gusta mucho, que es el tema de, bueno, los sistemas del el parlamentarismo y el presidencialismo, ¿no? Los sistemas políticos democráticos, como ustedes ya saben, se dividen, más allá de sus variantes, ¿no?, en sistema presidencialista y parlamentarista. A mitad de camino tenemos, digamos, entre estos dos el semipresidencialismo, y los sistemas parlamentaristas también tienen, ¿no es cierto?, sus variantes. Ahora, como criterios definitorios del presidencialismo, un autor que a mí me gusta mucho, que es Giovanni Sartori, que ha escrito bastante sobre este tema, nos dice que podemos distinguir un sistema presidencialista en base a tres criterios principales, ¿no es cierto?, para definir el sistema presidencialista. Estos tres criterios son, en primer lugar, la elección popular directa o casi directa del jefe de Estado por un tiempo determinado, directa o a través de un colegio electoral, pero la elección popular del jefe de Estado, ¿sí? Por eso acá tenemos que un sistema político es presidencialista si el jefe de Estado, el presidente, es electo popularmente. Esto es una gran diferencia con, por ejemplo, el jefe de Estado en los sistemas parlamentaristas de raigambre monárquica, en el cual el jefe de Estado, bueno, viene por una cuestión hereditaria, digamos, por la misma dinastía y por la monarquía, el jefe de Estado, el pueblo no tiene posibilidad de elegirlo, y por otro lado, el primer ministro tampoco es elegido directamente por el pueblo, porque en realidad es elegido por el Parlamento, ¿sí? Entonces, este podría ser como un primer criterio definitorio del sistema presidencialista. Ahora, otro criterio es que el gobierno en realidad es una prerrogativa presidencial, es decir, el presidente es quien a su discreción forma su gabinete, es decir, designa y remueve a sus ministros. Por lo tanto, el presidente, que en este caso, y esto es fundamental, es las dos figuras, es jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no es cierto? Acá no hay una doble autoridad, una autoridad dual. Es decir, el presidente encabeza, es jefe de Estado y es jefe de gobierno. Entonces, como jefe de gobierno, designa a su gabinete. Tiene a sus ministros que son designados y removidos por él. Y como contrapartida de esto, digamos, no puede ser removido por el voto de censura o por el voto de desconfianza del Parlamento, como es en los sistemas parlamentarios. Es decir, sí puede ser removido por juicio político, pero no es lo mismo que en el caso de un primer ministro que es elegido en y por el Parlamento y tiene en su cargo en virtud de la confianza del Parlamento, y que el Parlamento puede desbancarlo por el voto de censura. Bien, y por último, el último criterio para definirlo es, bueno, más o menos ya lo expliqué, pero es que el presidente encabeza el gobierno que designa, o sea, dirige al Ejecutivo. Bien.
Entonces, después tenemos que en los sistemas políticos parlamentaristas no hay una separación tajante entre gobierno y parlamento. O sea, el poder ejecutivo legislativo está compartido. No hay una división de poderes como división y como separación como tenemos en el sistema presidencialista. En el sistema parlamentarista el parlamento es soberano, ¿sí? Entonces podemos decir que el jefe de Estado, si bien influye en la política, no es el responsable político, por así decir, de la administración, ni tampoco es quien está interactuando permanentemente con el gabinete ni con el parlamento. El jefe de Estado muchas veces lo que hace es una figura que representa, ¿no es cierto?, la unidad nacional, es una figura también hasta simbólica, honorífica. Ustedes, no sé, seguramente lo deben haber visto. Yo siempre hago alusión a las series de Netflix porque siempre en la audiencia hay gente que las ha visto. No sé si vieron la serie de Crown, cuando la reina, a lo largo de toda la serie, yo por lo menos me la vi toda, a lo largo de toda la serie van pasando distintos primeros ministros, ¿no es cierto?, por el mismo salón donde está la reina, y no sé si ustedes recuerdan que ella cuando los recibe, ¿no es cierto?, por primera vez, cuando digamos, que es como un acto así un poco formal, ella le dice, lo invito al primer ministro a formar gobierno en mi nombre. ¿Se acuerdan que ella dice siempre esa frase? Porque en realidad es así, o sea, el que va a gobernar es el primer ministro, más allá de que el jefe de Estado, en este caso la reina de Inglaterra, ¿por qué? Porque saqué el ejemplo de la serie de Crown, porque bueno, el sistema parlamentarista puro, el mayor, digamos, exponente o ejemplo que tenemos más claro es el sistema inglés, ¿no es cierto? Entonces, por eso me pareció traer este ejemplo. Ella le dice eso, lo invito a formar gobierno en mi nombre, y si bien influye en la política, permanentemente los está convocando a los primeros ministros cuando hay situaciones de conmoción, cuando hay crisis económicas, medio que los convoca para dialogar, algunas veces incluso hasta para mostrarle el desacuerdo, su preocupación, ¿no es cierto? Pero el que gobierna es el primer ministro con el apoyo o no del Parlamento, ¿no es cierto? Bien. Bueno, dentro del parlamentarismo también tenemos variantes y el semipresidencialismo sería como una especie de conjunción. ¿Por qué se le dice semipresidencialismo? Porque en realidad, que sería el prototipo francés, el semipresidencialismo en realidad sí hay una diarquía, una autoridad dual, porque hay un presidente, pero también hay un primer ministro que es, el presidente es el que gobierna, pero el primer ministro es el que le va a dar el apoyo del Parlamento o el que va a manejar el Parlamento. Y tienen que gobernar como si fuera un gobierno de dos cabezas, ¿no es cierto? Respecto al sistema presidencialista, que es el que más nos convoca a nosotros hoy y del que más vamos a hablar, bueno, el modelo, digamos, el prototipo estadounidense, digamos, sería, es quien, digamos, más desarrolló esta figura que después se fue exportando, y el sistema norteamericano, bueno, como ya saben, se basa así, ahí está muy claro, en la estricta división de los poderes, y en este, digamos, sistema de balances y contrapesos, frenos y contrapesos que tienen los estadounidenses, que por supuesto no implica lisa y llanamente que el presidente gobierna y que le es totalmente indiferente el apoyo que tiene o no en el Congreso. Claramente
que no, es muy difícil para un presidente demócrata tener todo el Congreso mayoría republicana o viceversa, es realmente complicado. Quisiera, a ver, un segundito. Vamos a seguir y después les quería hacer algún comentario. Acá, bueno, podemos ver la diferencia que más o menos les venía diciendo entre el sistema presidencialista y parlamentarista, en el sentido que en el sistema presidencialista la ciudadanía, ¿no es cierto?, está, por un lado, ¿no es cierto?, el Congreso y el Poder Ejecutivo. La ciudadanía elige, por el voto popular, elige a los miembros del Congreso y al Poder Ejecutivo también. El Poder Ejecutivo es presidente, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, como les decía, y forma a su gabinete, a los ministros, ¿no es cierto? Entonces acá el legislativo y el ejecutivo están claramente separados, y la jefa de Estado y de gobierno es la que está compartida o asociada. A diferencia del sistema parlamentarista en el cual la ciudadanía elige el parlamento, pero el primer ministro es elegido, o sea, el ejecutivo, se basa en y por el apoyo parlamentario que tenga. Y acá el primer ministro es jefe de gobierno junto con los demás ministros o junto con el gabinete, y por otro lado tenemos separado el rey o presidente, según sea un régimen monárquico o no, como jefe de Estado, ¿no es cierto? Ejecutivo y el legislativo y el ejecutivo, entonces aquí vemos que están asociados, y que la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno están separadas. Bien, voy a frenar un segundo para verles a todos la cara, porque si no estamos con la pantalla permanentemente ahí. Acá me pone alguna, acá Emanuel me pone Borgen, sí. Bueno, Borgen también la vi. Debo decir que estos temas en Netflix me gustan y los veo. Borgen es totalmente distinto, no sé si se dieron cuenta. Es un sistema parlamentario, pero digamos que la única manera de gobernar es permanentemente de coalición entre los partidos, ¿no es cierto? En ese caso, la primer ministra, que creo que era no me acuerdo bien cómo empezaba la serie, pero creo que ella asume como, era minoría, me parece, no tenía el apoyo. Y está permanentemente, Emanuel, vos que la viste así. La estoy viendo ahora. Es muy interesante del sistema que plantean que, primero, la gestión del gobierno lo hacen en coalición con todos los partidos. Más allá de quién es el primer ministro, los ministerios los reparten por partidos. Y después tiene mucho peso el presidente de cada partido, que cuando junta los avales para tener la personería de partido, enseguida el presidente del partido pasa a tener un rol en la gestión, más allá de que no haya sido electo. Es muy distinto el sistema. Exactamente. Está buena. Es así, está muy bueno y es muy distinto a lo que uno conoce. Yo creo, no sé si te pasó a vos, que hasta te cuesta entender, decís, hasta qué punto es un mejor gobierno o no, porque realmente es tan difícil, ella cada vez que quiere plantear alguna política pública tiene que realmente contentar, o sea, ponerse de acuerdo con todos, y cada partido es una puja permanente. La verdad que es muy interesante. Y bueno, y ahí vemos cómo es totalmente distinto el sistema inglés, y también es un régimen parlamentario, o sea que en ese sentido tiene variantes muy, muy marcadas. Yo les decía que Giovanni Sartori plantea, cuando se refiere al presidencialismo, él dice en una parte, bueno, de uno de sus libros, él plantea que el presidencialismo como sistema ha demostrado a lo largo de los años, más que nada en América Latina, en los países de América Latina,
ha demostrado ser frágil muchas veces, a pesar de que se lo ve como un sistema fuerte en el cual lo que se tiende es que el presidente tenga la suficiente fuerza, dotarlo de fuerza para que pueda gobernar y de manera eficiente. Muchas veces ha sido frágil en el sentido de que si uno ve la permanencia o perdurabilidad del sistema como sistema, ha tenido permanentemente que lidiar, o sea, no ha sido, salvo algunos casos, salvo el caso de Estados Unidos, salvo Costa Rica, que hasta ahí nomás, pero casi todos los países en algún momento el presidente ha tenido que, digamos, se ha cortado este sistema, se ha visto interrumpido por golpes de Estado o por otro tipo de calamidades, dice él. Es como que en algún punto él encuentra esta fragilidad y muchas veces se plantea bueno, si podría funcionar mejor con un sistema parlamentario. Él plantea, y creo que es cierto, que para que un sistema parlamentario funcione, los partidos políticos también tienen que tener una estructura y estar adecuados para ese tipo de sistema. No sé qué piensan ustedes, pero me parece que plantear un régimen parlamentarista en países de América Latina sería bastante complicado. Algunos piensan que podría ser una solución, algunos consideran que habría que buscar ciertas figuras o ciertos tintes como para ir para ese lado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien tiene alguna opinión formada respecto a los distintos sistemas que acabamos de ver? ¿Alguien? Bueno. Perdón, Sí. ingresé recién un poco tarde a la clase. Me ¿Cómo pareció que estás, estaban José? hablando de Borgen, ¿acaso? Estábamos hablando, en realidad estamos hablando de los sistemas Parlamentario. democráticos, el presidencialismo, el parlamentarismo, y justo estábamos, sí. Estábamos Salió hablando eso. del sistema parlamentarista. Lo entendí finalmente por la serie. El tema está en que también para un parlamentarismo es medio complicado con los estados federales y el poder que tienen las provincias en la toma de decisiones. Ahí hay un temita para ver con el parlamentarismo. Exactamente, por eso, ¿no? Acá también dicen, lo propuso Zaffaroni también. Creo que han habido muchísimos críticos del presidencialismo y se ha planteado muchas veces esto de traer el parlamentarismo o las cosas que se ven buenas en el parlamentarismo a los países de América Latina, pero lo cierto es que no ha resultado hasta ahora. Brasil tuvo un intento fallido al respecto. Es como que no logra cuajar, me parece, con nuestra estructura, con la estructura de los partidos políticos acá. O sea, es como que... Y por otro lado, también seamos realistas. El tema de que sean por ejemplo, la gran mayoría de países europeos sean parlamentaristas y no tengan un régimen presidencialista, no es un tema tampoco de decisión política propiamente dicha. Es una cuestión más bien heredada, o sea, los países que tenían monarquías, y bueno, estaba el rey y queda como jefe de Estado. En cambio, los países de América, cuando deciden cortar con las coronas y comienzan su proceso de independización, tienen que elegir sus representantes. Entonces van a elegir a su presidente, digamos, y ya no se quiere más esta figura del rey como jefe de Estado, por ejemplo. Entonces, esto también ha sido una cuestión de evolución histórica que ha sido dada también así, ¿no es cierto? Más allá de que es cierto, se pueda ver qué fallas tiene cada sistema, ¿no es cierto? Y tratar de buscar, traer algunas cosas que son, digamos, buenas o que podrían ayudar a mejorar el sistema. Bien, ahora volviendo les vuelvo a compartir la pantalla. Acá donde estábamos. ¿La están viendo bien? ¿La pueden ver? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora entrando al presidencialismo,
argentino puntualmente. Bueno, yo les decía que esto de que sea, digamos, unipersonal, ¿no es cierto?, que nuestra autoridad ejecutiva nacional sea unipersonal, y que centre, ¿no es cierto?, una gran parte del poder del Estado. Esto ha resultado en realidad de una larga evolución histórica, es decir, bajo la administración española estaban los virreyes, que eran unipersonales. Entre 1810 y 1814 tuvimos algo de órgano colegiado en el sentido de que estaba la primera junta, la Junta Grande, los triunviratos, eso eran, digamos, órganos colegiados, pero después, desde la asamblea del año 13, que se creó el directorio, ahí surge el primer ejecutivo unipersonal de nuestra historia patria. El primer director supremo fue Posadas, el último fue Rondó. En esa época también, en 1819, cuando Santa Fe dicta su constitución, las provincias empiezan, ¿no es cierto?, a dictar sus propias constituciones y empiezan a denominar gobernador a su autoridad, que también es un órgano unipersonal encargado del Ejecutivo. En 1826, ¿no es cierto?, el Congreso Constituyente declara, por así decir, el poder ejecutivo permanente y designa presidente a Rivadavia. Ahí, digamos, es como que surge el tema, digamos, del presidente. Los constituyentes de 1853 también organizaron el poder ejecutivo, procurando dotarlo, ¿no es cierto?, de un gobierno fuerte. Ustedes acuérdense, y esto es bastante importante, por eso te digo que tiene que ver con la evolución histórica de cada país, cómo surge esto, la realidad social histórica de ese momento, ¿no es cierto?, estamos hablando de la Constitución de 1853, necesitaba un gobierno fuerte capaz de mantener la unidad nacional, buscar el progreso económico. Entonces, se pensaba en eso, en un órgano, o sea, en una magistratura unipersonal. De hecho, Alberdi en las bases dice: dad al poder ejecutivo todo el poder, pero dárselo por medio de una constitución. O sea, ya plantea Alberdi esto de un ejecutivo fuerte. Y después las constituciones, que la Constitución de 1949 también dota de fuerza a la figura del presidente, y el Estado adquiere un rol más relevante. Y tras la reforma de 1994, acá es bastante importante, por eso acá tenemos en la diapositiva el presidencialismo argentino, la diferencia entre antes de 1994 y después, porque ahí cambia un poco el esquema, y con la reforma de 1994 tratan de atenuar un poco, digamos, el presidencialismo. Hay quienes dicen que se atenuó, hay quienes dicen que se reforzó la figura presidencial. Ahora vamos a debatir sobre ello. Es importante que sepamos que, bueno, que antes de 1994, antes de la reforma, si bien la ciudadanía elegía a sus representantes en el Congreso, la elección era indirecta del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Elegían directamente a sus representantes en el Congreso, pero la elección del Ejecutivo era indirecta, y el presidente, en este caso, tenía como jefatura la jefatura de Estado, de Gobierno, de la administración de la nación, de la administración pública, de las Fuerzas Armadas y de la capital federal. Por eso es que les digo que después de 1994, después de la reforma, pierde ciertas jefaturas el presidente, el Poder Ejecutivo. El presidente queda como jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, más responsable político de la administración general del país. Pierde la jefatura de la capital federal, por ejemplo. La elección es directa. Ahora surge la figura del jefe de gabinete, que esta es una figura bastante interesante, la vamos a ver con más detenimiento más adelante, porque el jefe de gabinete tiene, por así decir, un poco de estos
tintes parlamentarios, o lo que se trató es ponerle un tinte parlamentario y tratar de atenuar un poco de la figura del presidente, en algún sentido, descentralizando algunas funciones prácticas y dándole un poco más de diálogo con el Congreso y demás. Bien. A ver, la próxima. Atribuciones, viendo las atribuciones del Poder Ejecutivo, bueno, tenemos entonces, como les decía, las jefaturas. El presidente es jefe supremo de la nación, eso lo dice el artículo 99, inciso 1, esto es el repaso que les dije que íbamos a hacer. Comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación, artículo 99, inciso 12, o sea, corre con su organización. Pierde la jefatura de la capital de la nación. Otra modificación importante es que en el nuevo texto constitucional, o sea, el artículo 99, inciso 1, dice que es responsable político de la administración general del país. O sea, pasa al jefe de gabinete la administración, ¿no es cierto?, ejercer la administración general del país, pero sigue siendo el responsable político o el jefe, sigue siendo el presidente, por eso sigue siendo jefe de Estado y jefe de gobierno. Bien, queda claro entonces que sigue siendo jefe de gobierno él, esto para que no quede, cuando la Constitución dice responsable político de la administración general del país, es para que quede claro que a pesar de que en el artículo 100 se introduce la figura del jefe de gabinete, el jefe de gobierno sigue siendo el presidente, ¿no es cierto? Es un ejecutivo unicéfalo. Y en tal sentido el jefe de gobierno es un subordinado a él. Bien. Después, bueno, respecto a, bueno, en el artículo 99, inciso 7, tenemos dentro de las facultades y atribuciones administrativas o de nombramientos, nombra y remueve a los ministros, ¿no es cierto? Puede llenar las vacantes de los empleos que requieran con acuerdo del Senado, nombra a los magistrados de la Corte Suprema también con acuerdo del Senado por 2/3 de los miembros presentes, nombra y remueve embajadores, ministros, encargados, bueno, todo esto ustedes lo saben. Con respecto, esto es algo bastante importante, el tema de las atribuciones legislativas. Esto es algo que con la reforma de 1994, no sé cómo lo ven ustedes, pero en realidad se expandió un poco este campo, que es el campo legislativo, con el tema de los decretos autónomos, reglamentarios, delegados, de necesidad y urgencia, ¿no es cierto? Acá hay como un fortalecimiento de la figura presidencial. Entonces, bueno, como atribuciones legislativas, como les decía, acá hay se expandió este campo al introducirse excepcionalmente el dictado de los reglamentos de necesidad y urgencia, en el artículo 99, inciso 3, reglamentos delegados del artículo 76, el veto parcial del artículo 80, y además el presidente mantiene atributos relevantes, la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso, la convocatoria a extraordinarias, ¿no es cierto? También participa en el procedimiento legislativo a través de la iniciativa, la promulgación, publicación de las leyes, ¿no es cierto? Me pasé, acá, actividad jurisdiccional, acá también el presidente tiene la conmutación e indulto de penas y también los tribunales administrativos, que esto, bueno, la conmutación e indulto de penas es una decisión política, ¿no es cierto? También es un fortalecimiento de la figura. Y después tenemos las atribuciones con relación a la emergencia, tenemos el estado de sitio y la intervención federal. Bien, me gustaría, a ver, freno otro segundo la diapositiva. Me gustaría escucharlos a ustedes, algunos,
¿Cómo ven, más allá de que después vamos a seguir con la figura del jefe de gabinete también, la figura del vicepresidente o la vicepresidencia no la vamos a tratar como tal, porque en realidad su función natural, ya saben, es el presidente o presidenta del Senado. Las atribuciones son las mismas que las que estamos viendo del presidente en su ausencia. Entonces, no lo vamos a decir. Sigue siendo un poder ejecutivo unipersonal, eso nos queda claro. Bien, quería preguntarles a ustedes, para que sea también un poco más dinámica la clase, ¿cuál es su opinión respecto a si después de la reforma del 94, ¿no es cierto?, consideran que se atenuó o se reforzó nuestro sistema presidencialista? ¿O en qué puntos ven, de lo que más o menos repasamos, en qué puntos ven que se fortaleció la figura presidencial y en qué puntos creen que se atenuó o se buscó atenuar, digamos, su fuerza? ¿Qué opinión tienen al respecto? Si hay alguien que quiere acotar algo. Hola. ¿Hola? Hola. ¿Alguien? Soledad, acá. Soledad, ¿cómo estás? Bien. A ver, yo no sé si hay como una balanza de atenuación o que se reforzó. O sea, hay ciertas modificaciones que me parece que se introdujeron y que equilibran, ¿sí? Porque por un lado se introdujo la posibilidad del presidente de firmar los decretos de necesidad de urgencia, pero por otro lado también la limitación de que los tiene que someter al Congreso dentro de los 10 días. Por otro lado tenemos el tema de la reelección, que uno puede decir, bueno, fortaleció la figura presidencial, pero a su vez se disminuyó la cantidad de años de mandato. Entonces, Exactamente. Un presidente que no consigue el voto popular para ser reelecto, tiene 2 años de mandato inferior a lo que tenía anterior a la reforma. Yo creo que las modificaciones que se introdujeron al sistema se hicieron en forma equitativa, como para nivelar un poco lo que se le estaba dando. Bueno, te doy un poquito, pero te quito también como para Perfecto. que no te sientas el dueño del mundo, digamos. Perfecto. Sí, totalmente coincido. Uno va viendo que hay ciertas atribuciones que por ahí se fortalecieron un poco, pero por otro lado está el peso acá, ¿no es cierto? Y bueno, y lo que se buscó fue equilibrar. Sí. Me parece que la figura de la inserción de la figura del jefe de gabinete es muy importante también en ese sentido. Exactamente, sí, totalmente. Y por eso les decía que, bueno, que con la figura, con la introducción de la figura del jefe de gabinete, acá sí podemos ver algunos pequeños, digamos, tintes parlamentarios, ¿no es cierto?, en alguna cosa. Si bien no es una separación de presidente-primer ministro, pero hay algunas cuestiones que dan un poco de tinte parlamentario a lo que veníamos viendo del comienzo de la clase. Bien, volviendo entonces a la diapositiva para que sigamos. Muchas gracias, Soledad, por tu aporte. Vamos, bien, a seguir. Ahí ven, están viendo Jefatura de Gabinete de Ministros. Bueno, como les decía, acá tenemos, ¿no es cierto?, que, bueno, la Jefatura de Gabinete de Ministros en el artículo 100 también tiene competencias, ¿no es cierto?, en los distintos aspectos, tanto políticas y administrativas, económicas y relacionadas con el Congreso. En el inciso 1 del artículo 100 dice que va a ejercer la administración general del país, más allá de que se dice que el responsable político es el presidente, pero esto descomprime, por así decir, o que haya un poco de delegación de ciertas funciones, y más que nada también burocráticas, digamos. Entonces esto va a descomprimir o va a ayudar a la figura presidencial. También en el inciso 3 tenemos que el jefe de gabinete efectúa los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que correspondan al presidente. En el inciso 4
vemos que ejerce las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la Nación y en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo o por su propia decisión cuando por su importancia lo estime necesario en el ámbito de su competencia. Bien, respecto a las competencias económicas, envía, ¿no es cierto?, en el inciso 6, enviar al Congreso los proyectos de ley, de ministerios y de presupuesto nacional, esto es muy importante, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo, y en el inciso 7, hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional. Y por último, las competencias relacionadas, a ver, esto es un repaso, por supuesto que hay muchas más cosas que pueden salir, ¿no?, a colación, pero las competencias relacionadas con el Congreso son muy importantes porque es como un nexo, ¿no?, bastante importante con el Congreso. Hay un diálogo bastante fluido con el Congreso a través de la figura del jefe de gabinete que hace refrendar en el inciso 8, los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso, o la convocatoria extraordinarias, lo habilita en el inciso 9 al jefe de gabinete a concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, no a votar, pero sí a concurrir y participar del debate, lo cual también es bastante importante. En el inciso 10 tenemos que le encarga la tarea de presentar, junto a los restantes ministros, una memoria detallada, ¿no es cierto?, del Estado de la Nación, esto también es importante, a producir informes y explicaciones. Y por último, los incisos 12 y 13 del artículo se refieren al refrendo de los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, ¿no es cierto?, los decretos de necesidad de urgencia, y los que promulgan parcialmente las leyes, lo que los debe presentar, ¿no es cierto?, a consideración de la Comisión Bicameral permanente dentro de los 10 días de su sanción, ¿no es cierto?, para su aprobación. Entonces, esto es algo que se ha destacado como muy positivo de la figura del jefe de gabinete, que se lo considera un coordinador del gabinete, un colaborador estrecho del presidente, de rango aparentemente superior a sus pares, ¿no es cierto?, como si fuera una suerte de superministro, o que está en un rango superior a los resto de los ministros, y esta coordinación, ¿no es cierto?, redunda en un funcionamiento más homogéneo y ordenado de las tareas de los ministros también, más eficaz, y que haya más diálogo también con el Congreso, ¿no es cierto? Esto de que pueda, digamos, que deba, por el artículo 100, concurrir al Congreso una vez por mes alternativamente a cada una de las cámaras para informar la marcha de los asuntos del gobierno. O sea, es un diálogo, digamos, que acerca un poco esta división de poderes, por así decir, estos poderes, ¿no es cierto?, separados o divididos. Bien, ahora bien, me gustaría, no sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto a la introducción de la figura del jefe de gabinete de ministros. Si no, vamos a pasar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? Bueno, si venimos bien hasta acá, les quería ahora, como esta materia, además de ser, bueno, un repaso, como les decía, de las normas constitucionales, pero también tenemos el tema de derechos humanos, ¿no? Me gustaría hacer también una especie de un punteo, vamos a ver algunos estándares que se fijaron en algunos fallos y que tienen que ver con la actividad administrativa, la actividad del Poder Ejecutivo y la actividad administrativa en general, con relación o en el marco, ¿no es cierto?, de la Constitución y de los derechos humanos, viendo temas puntuales o temas importantes y que están en el programa. Estos fallos, les aclaro,
es que el PowerPoint o la diapositiva, si les interesa o quieren tenerlos para después consultarlos, para después profundizarlos, hay algunos que seguramente los han recontravisto. No se preocupen, Carlos, después yo se los paso, no hay problema con eso. Lo que yo quiero decir, leyéndoles algunos fragmentos de estos fallos que fueron importantes en determinados temas, ¿no es cierto? Y para que nos quede claro, no importan tampoco los hechos, no vamos a hablar de los hechos de los fallos, sino que nos vaya quedando claro qué se dijo respecto a estos temas en estos fallos de la Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, con relación al principio de legalidad, las leyes y los decretos, acá tenemos el lugar de la ley en nuestro sistema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva, en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos dice que no es posible interpretar la expresión leyes utilizada en el artículo 30 de la Convención como sinónimo de cualquier norma jurídica, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Las leyes a las que se refiere el artículo 30, dice, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, son actos normativos enderezados al bien común, emanados del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo democráticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. Bien, lo anterior no se contradice forzosamente con la posibilidad de delegaciones legislativas. En el caso Romero Cachabane, la Corte que dijo que toda nuestra organización política y civil reposa en la ley, los derechos y obligaciones de los habitantes, así como las penas de cualquier clase que sean, solo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas, ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca, ¿no es cierto? Todo esto ¿a qué apunta? ¿No? A la importancia o el lugar que ocupa la ley en nuestro sistema y cómo debe ser respetado por la administración, ¿no es cierto? Y por el Poder Ejecutivo. Con relación a los decretos reglamentarios, a la atribución del artículo 99, inciso 2 de la Constitución, por ejemplo acá, en la Corte, tenemos, en el fallo de RAT contra Estado Nacional, tenemos que la negativa de las autoridades, en este caso era un caso de pensión por invalidez, en el cual se le exigía, ¿no es cierto?, contar con la residencia, se lo explico rápidamente, mínima de 20 años para los extranjeros para poder acceder al beneficio, ¿no? Entonces acá lo que se dijo fue que por mayor que fuera el margen de apreciación que corresponda dispensar al legislador o reglamentador en la presente materia, no cabe duda alguna que sumar a dichos críticos requerimientos un lapso de residencia de 20 años implica un liso y llano desconocimiento del derecho a la seguridad social. O sea, acá, en estos fallos, en estos 3 fallos que están acá, lo que vamos a ver es que la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo, los decretos reglamentarios, no puede soslayar, ¿no es cierto?, el espíritu de la ley. O sea, lo importante es que en sus facultades reglamentarias, ¿no es cierto?, en el cual se van a, por así decir, resolver los pormenores de la ley, detalles y demás cuestiones, no se puede violar el espíritu de la ley. En el caso sindicato de obreros de estaciones de servicio, garajes y plazas de estacionamiento del Chaco, este fallo que es del año 2015, también es importante lo que dijo la Corte acá, dijo que la potestad reglamentaria la habilita para establecer condiciones, requisitos, limitaciones o distinciones que se ajustan al espíritu de la norma reglamentada y sirven razonablemente a la finalidad esencial que ella persigue. Por lo cual, la resolución X, en ese momento es la resolución 37 del año 98, se convierte en parte integrante de la ley reglamentada y en consecuencia ostenta la misma validez
y eficacia de esta. Es decir, cuando hay un decreto reglamentario que llena los pormenores de la ley, la completa, o sea, es parte integrante y tiene validez y eficacia. Por supuesto que siempre que esté, como les decía, dentro del marco de la razonabilidad y dentro del espíritu de la ley. Acá en el fallo Sindicato Policial de Buenos Aires contra el Ministerio de Trabajo, acá este es muy interesante, el año 2017, esto es bastante nuevo. Este caso es bastante importante porque hay la ley 13.982 de la provincia de Buenos Aires que decía que los miembros de la policía, ¿no es cierto?, de la Policía de Buenos Aires, no pueden desarrollar actividades lucrativas o de cualquier otro tipo, decía, o de cualquier otro tipo incompatibles con el desempeño de las funciones policiales. Eso decía la ley, actividades lucrativas o de cualquier otro tipo incompatibles con el desempeño de las funciones policiales. Bien, el tema es que al reglamentarse la ley, al reglamentar la ley 13.982, el decreto 1050 del año 2009, específicamente dispuso que el personal policial no podrá en ninguna forma participar en actividades políticas o gremiales, ni asistir a lugares o participar de reuniones, ¿no es cierto?, que comprometan, decía, la dignidad o el decoro de la función policial. Entonces acá la pregunta es, si crear un sindicato, por ejemplo, es compatible o no con lo que la ley decía, ¿no es cierto? O sea, cuando el decreto reglamentario dice específicamente la función sindical, porque la ley lo que decía era actividades lucrativas o de cualquier otro tipo incompatibles con la función policial, ¿no es cierto? Entonces acá la pregunta es si hay un exceso de reglamentario, es decir, si esto que está reglamentando el decreto se contradice o no con lo que dice la ley, porque la ley no habla específicamente de actividad sindical. Esto fue el debate, digamos, que se dio en este caso. Respecto a los decretos delegados, ¿no es cierto?, a la delegación legislativa del artículo 76 de la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, que, como sabemos, dice que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio, y dentro de las bases de la delegación. En este fallo, también bastante importante, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, contra el Estado Nacional, a mí la verdad que siempre me costó entender por qué este caso lo encuadran en delegación legislativa. Pero ¿qué es lo que pasaba en este fallo? Bueno, acá todos los abogados, ¿no es cierto?, de la capital federal o que ejercen en el ámbito de la capital, están comprendidos por la ley 23.187 y por lo tanto tenían la obligación, o sea, tienen la obligación de matricularse y pagar derecho fijo. El decreto 1204, que es del año 2001, lo que dispuso fue eximir a los abogados del Estado de esta obligación. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que se dijo acá? ¿No es cierto? Que es bastante, hay algunos fragmentos que es importante leerlos en este caso. Se dice, la delegación sin bases está prohibida precisamente porque bloquea la posibilidad de controlar la conexión entre la delegación del Congreso y la actividad desplegada por la autoridad administrativa. Por eso es que la delegación tiene que tener bases claras. Así por ser, esto es muy importante, escuchen esto, así por ser amplia e imprecisa, la delegación no confiere atribuciones más extensas, sino al revés. A mayor imprecisión, menor alcance tendrá la competencia legislativa que podrá el Ejecutivo ejercer válidamente. O sea, a mayor amplitud, ¿no es cierto?, de esta delegación, a bases menos claras, menos va a poder ejercer el Ejecutivo estas competencias
legislativas. Por consiguiente, la defensa del decreto legislativo, se dijo, tendrá mayores probabilidades de éxito cuanto más claras sean las directrices de la ley delegatoria y menores cuando ellas consistan solo en pautas indeterminadas. Bien, hasta acá vamos bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Cualquier cosa, los escucho. Saca el micrófono alguno y siéntase libre de opinar. Bueno, estábamos entonces con el tema de la delegación legislativa, los decretos delegados. Bueno, caso Camaronera Patagónica, lo deben conocer. Acá lo que se planteó es el tema de si las 4 prohibiciones legislativas, ¿no es cierto?, en materia de DNU, del 99 inciso 3, que son penal, tributaria, sistema electoral y de partidos políticos, la pregunta es si se aplican en materia también de delegación legislativa, ¿no es cierto?, estas 4 prohibiciones. En este fallo, ¿no es cierto?, se trataba de materia tributaria. De hecho, se dijo que Valladares inconmovible, que supone el principio de reserva de ley en materia tributaria, tampoco cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76. En efecto, se dijo, ni la ley 22.415, ni mucho menos la ley, ¿no?, establecen siquiera mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata. No sé qué piensan ustedes respecto a si las 4 prohibiciones legislativas del Ejecutivo en materia de DNU, del artículo 99, inciso 3, aplicarían en el caso de delegación legislativa, del artículo 76. Yo estimo que sí, que son, digamos, materias en las cuales sería difícil, ¿no es cierto?, dejar pasar, por así decir. No sé qué opinan ustedes, pero se entiende que sí, que esas 4 prohibiciones también se aplican en el caso de la delegación legislativa. Bien, con respecto entonces a los decretos de necesidad de urgencia y el artículo 99, inciso 3, tenemos el caso Consumidores Argentinos, ¿no es cierto?, que también este fallo lo pueden conocer, que dice que la interpretación de la Constitución Nacional en cuanto regula los decretos de necesidad de urgencia debe ajustarse a los principios del Estado constitucional. El Congreso Nacional tiene la función legislativa, dice la Corte en este caso, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento y el Poder Judicial dicta sentencias con la eminente atribución de ejercer el control constitucional de normas jurídicas. Desde esta perspectiva no puede sostenerse en modo alguno, dijo la Corte, que el Poder Ejecutivo puede sustituir libremente la actividad del Congreso o que no se haya sujeto al control judicial. Esto, bueno, también lo han estado viendo, el control de constitucionalidad, ya lo han estado viendo con el doctor Moreno. En el caso Asociación Argentina de Compañías de Seguro contra Estado Nacional, acá también lo que se resuelve en este fallo, más que nada, o el kit de la cuestión es que no, digamos, no podés elegir entre sancionar una ley o dictar un DNU, digamos, no está la opción, por así decir, para el Poder Ejecutivo. Tienen que darse determinados requisitos o situaciones para que se vaya por el camino del DNU. Por eso dice, este caso dice que la Corte dijo que el texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto. Bien. Bien, siguiendo con la otra diapositiva. Bien, acá tenemos
el tema de la legalidad administrativa, ¿no es cierto? El caso Bauhofer, ¿no es cierto? Que dice que, bueno, esto también ya lo hemos venido hablando, ¿no es cierto? Que es inherente al ejercicio de la actividad administrativa que ésta sea desempeñada siempre conforme a la ley, con apego a la ley. Bueno, también dice en una parte muy claramente la Corte, la administración debe ser legal, si su actividad es ilegal debe rectificarse, y en primer término por la propia administración pública, y a falta de ella, por el órgano jurisdiccional competente, ¿no es cierto? El administrado debe tener garantía de justicia respecto a la administración. Y con respecto a la presunción de validez de los actos de la administración, bueno, acá también tenemos fallos que son conocidos por ustedes, como el fallo de Ganadera Los Lagos, y también acá, que esto es bastante importante, porque en Ganadera Los Lagos, ¿qué se dice? Ojo, haciendo un repaso, que los actos administrativos, como actos de la autoridad emanadas del Poder Ejecutivo, tienen en su valor la presunción de validez. Es decir, ya sabemos, esto lo sabemos todos, que los actos administrativos o los actos emanados, ¿no es cierto?, de la función administrativa tienen presunción de validez. Esa es la presunción que los rige, y quien quiera decir, digamos, o aducir que los actos administrativos o los actos de la administración no son válidos, debe probarlo o debe demostrarlo. Bien. Ahora, este criterio o esta presunción se ve modificada en el caso de los motivos prohibidos o las categorías sospechosas que vienen a estar, acá lo tenemos en el caso Hoff, en el caso Gotchau, en el caso Matecón Valdés. En estos casos, ¿qué es lo que se viene a revertir o a cambiar respecto a la presunción de validez? En estos casos lo que la Corte elabora es la categoría sospechosa. Entonces dice que cuando en un caso de la administración, ¿no es cierto?, hay una sospecha de discriminación por algún motivo, ¿no es cierto?, que sea, pues ya sea de raza, de religión, de orientación sexual, de género, de orientación religiosa. Esta categoría sospechosa viene a hacer un cambio en la presunción de la validez, y hay presunción de invalidez, o sea, se da vuelta este principio y el Estado es el que debe demostrar por qué es válida su decisión, y es el Estado el que va a tener que demostrar que en estos casos no, digamos, no ha habido discriminación, ¿no es cierto? No sé si se entiende. Bien. Respecto a motivación y discrecionalidad, creo que no amerita mayores problemas. Esto también ustedes lo saben, que los actos de la administración deben estar motivados. Todos los actos estatales deben estar motivados, y si un acto que se dicta en ejercicios discrecionales, porque en ejercicio de facultades regladas el principio se ve bastante, ¿no es cierto? Es actividad reglada de la administración, pero en la actividad discrecional de la administración es donde más se acentúa el principio de motivación. O sea, hay que fundarlo más. Y además, no es simplemente esta motivación, ya lo sabemos, no es simplemente los hechos, los antecedentes de hecho y los antecedentes de derecho, estos hechos con esta norma y punto. Es una explicación, es un razonamiento fundado, es un desarrollo intelectual de estos motivos, el que cuando podemos decir que realmente está motivado el acto. Entonces, en todos estos casos, Solá, caso Chocrón,
Cayela, Camuzzi, todos esos casos que tenemos ahí en todos estos fallos, lo que se dijo es ello, que el control judicial de los actos denominados tradicionalmente discrecionales o de pura administración encuentran su ámbito de actuación, por un lado, en los elementos reglados de la decisión, ya lo sabemos, y por otro, en el examen de la razonabilidad, en lo que, y que por ello las decisiones, se dice, en el caso Chocrón se dijo, las decisiones, dijo la Corte, que adopten los órganos internos que pueden afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentados, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Asimismo, la motivación demuestra que las partes han sido oídas y en aquellos casos que la decisión ha sido recurrida le proporciona la posibilidad de criticar la resolución. Porque, ¿cómo va el administrado a defenderse si no sabe o no conoce los motivos de la decisión, ¿no es cierto?, que le ha sido impuesta? ¿Y cómo va la justicia a controlar, ¿no es cierto?, la motivación del acto administrativo? Máxime, dice la Corte, en el dictado del ejercicio de las facultades discrecionales, constituye una exigencia que es establecida por imperio legal como elemental condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos. Esto, por supuesto. Bien. Respecto, por último, bueno, respecto a la finalidad del acto, esto también lo saben, ¿no es cierto?, que no se puede desviar, ¿no es cierto?, la administración no puede desviar la finalidad de la norma a través del dictado del acto. En este caso, en el caso Ramos, la demandada utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado. O sea, cuando esto es el caso de que hay una desviación de poder, cuando en el acto hay una notoria desviación de la finalidad del mismo. Bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos hagan así? ¿Vamos bien con el repaso? Bueno, fantástico. Bien. Con relación al debido proceso administrativo, bueno, acá tenemos el caso Baena, caso Los Iser. Bueno, acá la pregunta es si las garantías judiciales, ¿no?, si las garantías del debido proceso se aplican también al procedimiento administrativo, ¿no? Y lo que se dijo, por ejemplo, en el caso Baena, acá es muy importante, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece, el artículo 8 establece las garantías judiciales, y dice cuáles son, entre ellas, ¿no es cierto?, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. La comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. La pregunta acá, o en este caso, es si las garantías judiciales, en este caso del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las podemos traspolar, o cuáles sí, o cuáles no. Eso les pregunto a ustedes, ¿cuáles consideran que en el procedimiento administrativo claramente tienen que estar, y cuáles puede haber cierta duda al respecto?
Por ejemplo, ¿cuál es su opinión? Voy a poner la diapositiva. Hay algunas que son, que entendemos, por ejemplo, el derecho a ser oído, el derecho a producir prueba, entendemos que tienen que estar en el procedimiento administrativo, que la administración también las debe cumplir. ¿Alguna otra les parece a ustedes que va de suyo, que tienen que cumplirse? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere alguna respuesta? Sí, José, garantías, por ejemplo, en el procedimiento sumarial, la de no declarar contra sí mismo, por lo cual está prevista la declaración del 61, en la que no estás obligado a decir verdad. Perfecto, gracias, José. Bueno, hay bastante controversia sobre el principio de pagar y después repetir, ¿no es cierto? Si hay que pagar y después poder tener que reclamar o no. No sé si se les ocurre alguna otra. Yo les digo lo que se dijo en el fallo Baena, lo que se dijo es que si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula garantías judiciales, serían para el proceso jurisdiccional, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defenderse adecuadamente sus derechos, ¿no es cierto?, ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. Esto se dijo en el caso Baena. Se dijo que ese elenco de garantías mínimas se aplica digamos, a estos órdenes, ¿no es cierto? El derecho tiene, el administrado tiene derecho al debido proceso, entendido en los términos del artículo 8. Bien. Bueno, también el caso Los ISER, ustedes lo conocen. Acá, a ver, voy a volver a compartir la pantalla. Acá está. Caso de los ISER, que es un caso de plazo razonable en el procedimiento administrativo, ¿no es cierto? El carácter administrativo del procedimiento sumarial, ¿no es cierto?, no puede dirigirse en un óbice para la aplicación de los principios dice-reseñados. Cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene obligación a adoptar resoluciones apegadas a la garantía del debido proceso. Acá, bien, eso creo que está más o menos claro y todos lo conocemos. Respecto a los servicios públicos, acá estos fallos son muy interesantes. El caso Cepis es muy actual y muy interesante. Bueno, y el caso Jiménez López. En el caso Cepis, no sé si se acuerdan, contra el Ministerio de Energía y Minería. El caso Cepis era el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad, la Solidaridad y otros del Ministerio de Energía y Minería. Esto fue un amparo colectivo, este caso. Acá fue muy importante lo que se dijo con relación al tema de las tarifas y de los servicios públicos, porque esto fue lo que trató en este caso. ¿Se acuerdan que había sido el aumento de las tarifas de gas, ¿no es cierto?, en la época de Macri, el Excel de Aranguren, que eran las tarifas, ¿no es cierto?, cómo iban subiendo, y en este fallo lo que se plantea es el tema de la prestación de los servicios públicos, que si bien el Estado, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo lo puede concesionar o tercerizar, el tema del control que debe hacer, y además el tema de hasta qué punto la decisión de las tarifas es una decisión
netamente política o técnica también. O sea, es decir, este servicio cuesta esto. Les voy a leer, porque en este fallo es muy importante. Acá se dijo, en los actos aquí cuestionados, el Poder Ejecutivo Nacional fijó un nuevo esquema de precios al gas natural, ¿no? Del principio, la Corte acá sentó estos principios, dijo, del principio basal de la división de poderes se desprende la diferenciación de las potestades propias de los 3 departamentos del Estado en las decisiones políticas, dice. Es decir, qué es lo que incumbe al Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo, y finalmente lo que debe dirimir el Poder Judicial. Desde esta comprensión, dice la Corte, le atañe al primero, al Congreso, la adopción de las pautas propias de la política tributaria federal. ¿Bien? Al segundo, es decir, al Poder Ejecutivo Nacional, la implementación de la política energética, que abarca la fijación de las tarifas del servicio público. Y a la rama judicial, el control de la razonabilidad de tales decisiones y su conformidad con los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de la Nación. Que desde antiguo esta Corte ha reconocido, dijo, que la potestad tarifaria reside en el poder administrador. Eso no lo discuto. Cabe recordar que el ingente papel que en la interpretación y sistematización de las normas infraconstitucionales incumbe a los jueces no llega hasta la facultad de instituir la ley misma, o de suplir en la decisión o implementación de la política energética al Poder Ejecutivo Nacional. No lo suple, eso está claro. Siendo entonces la misión más delicada de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que le incumben a los otros poderes. Ahora bien, en consecuencia, dice, cabe distinguirse entre el ejercicio del control jurisdiccional de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas y el ejercicio mismo de la potestad tarifaria, que no compete a los jueces, sino al poder administrador, al que no cabe sustituir en la determinación de políticas o criterios de oportunidad, o menos aún en la fijación o aprobación de las tarifas por la prestación del servicio. Es decir, no, dice, no va, digamos, el poder jurisdiccional, el poder judicial no puede suplir esta facultad que es del poder ejecutivo, ok, pero sí puede controlar la razonabilidad de esta decisión y el procedimiento. No, si se hizo, por ejemplo, en este caso, si se había hecho o no se había hecho la audiencia pública que la ley establece. ¿Sí? Bien. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Porque hasta ahora voy hablando yo, haciendo el repaso, leyendo los fallos, la Corte. Bueno. Bien. Pasamos entonces al tema de la responsabilidad estatal, que bueno, esto también entiendo que lo saben, ¿no es cierto? Todos conocen la ley de responsabilidad del Estado, la 26.944. Hay algo acá que es importante, que en estos casos, que dice que el artículo 6 de la ley dice que el Estado no responde por los servicios públicos, ni subsidiariamente. Sin embargo, lo que ha dicho la Corte en estos casos, ¿no es cierto? Porque esto fue como bastante controvertido, este artículo de la ley, lo que ha dicho la Corte es que el Estado mínimamente debe controlar, si no lo va a prestar. Estoy hablando del caso de los servicios públicos. Y si no cumple con este control, o este control es deficiente, va a responder. Acá tenemos entonces un caso de responsabilidad estatal, ¿no es cierto?, por digamos, el deficiente control de los servicios públicos en el caso que los va a tercerizar o, digamos, no lo va a prestar. Dice en el caso Winkler, si bien el ejercicio razonable por el Estado de sus poderes propios no puede en principio ser indemnización para terceros, el fundamento de la responsabilidad estatal dentro del Estado de Derecho es la justicia y la seguridad jurídica
En este caso, el caso Winkler fue un caso de una indemnización, ¿no es cierto?, por a la propiedad privada. Bien. También, por supuesto, el caso Velázquez Rodríguez, por supuesto, ya se sabe que el Estado va a ser responsable en caso de violación de los derechos humanos, esto claramente, ¿no? Ya hay jurisprudencia al respecto. Bien, y después tenemos con el caso de, a ver, por último, tenemos el caso de el control de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿no es cierto?, por parte de la administración, que si bien ya lo han visto con el doctor Moreno, hay otros casos más que no vamos, me parece que no tiene sentido que los veamos. Por ejemplo, se los nombro, no sé si estaban en la diapositiva anterior. Acá, sí, bueno, acá están, me los estoy medio pasando por alto, pero que son, bueno, los principios, esto es más, por así decir, ya de derecho administrativo, si se quiere, pero el tema de la ejecutoriedad de los actos de la administración, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso Intercor, que es un caso en el que los mandatarios de la AFIP trababan embargos por sí mismos, y lo que se planteó fue esto, la Corte les dijo no, para trabajar embargos esto es actividad jurisdiccional, deben pedírselo al juez, ¿no es cierto? También el caso de ejecución de sentencias contra el Estado, en el caso Furlan, ¿no es cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, en el caso Furlan, había una indemnización que tardó demasiados años en llegar, había un tema también de plazo razonable, y además después debía ejecutarse la sentencia y esperar otro plazo más para poder, ¿no es cierto?, obtener esta indemnización. Entonces, bueno, no era justificado, se dijo la Corte, después de un retraso no justificado en el proceso civil por daños y prejuicios, Sebastián Furlan debió iniciar una segunda etapa administrativa con el objetivo de lograr el pago de la indemnización otorgada. Estamos viendo casos, ¿no es cierto?, en los cuales se han ido sentando principios. Bien, y les decía, ya por último, con relación al control de constitucionalidad y de convencionalidad por la administración, esto va a ser importante, lo van a desarrollar mejor en la tarea o evaluación que está así dispuesta, digamos, como esta semana, y para terminar, digamos, con la materia. Y bueno, y como les decía, ya han ido un poco viendo este tema también con el doctor Moreno, y lo hemos tratado también en los foros. Así que este punto nada más les quiero decir un par de cosas, porque lo van a desarrollar bien ustedes. En el caso, ¿no es cierto?, la NER Austral. Acá, en el caso de la NER Austral, lo que la Corte dijo, o repite, dice que el tribunal, dice la Corte, ha sostenido reiteradamente que los organismos estatales no están legitimados para plantear la inconstitucionalidad de las leyes dictadas por el Congreso. O sea, acá, en este caso, la Corte lo que dijo es, y que lo ha venido repitiendo, diciendo ya en varios fallos, es el Poder Ejecutivo no puede, por sí mismo, plantear la inconstitucionalidad de las leyes. Bien. Ahora, en el caso Hellman versus Uruguay, se dice otra cosa, que es que el Poder Ejecutivo podría inaplicar una ley, el Poder Ejecutivo, por inconvencionalidad.
es decir, por no adecuarse a las convenciones. Cuando, sin embargo, habíamos dicho, o viene diciendo la Corte en reiteradas ocasiones, que no pueden aplicarla por inconstitucional. Entonces acá está el tema, y esto es lo que ustedes, yo creo, van a tener que desarrollar, es decir, esta cuestión de, a ver, no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en teoría tampoco puede inaplicar una ley que el Poder Ejecutivo considere inconstitucional, no tiene permitido eso, pero por otro lado, en este fallo del año 2011, en el caso Hellman, se dice, pero sí puede hacerle un control de convencionalidad y inaplicarlo si se está violando alguna convención. ¿Se entiende? Bueno, esto a modo de, para que ustedes lo piensen, y estaría bueno si alguno quiere decir qué piensa al respecto de este último interrogante, para que lo razonemos entre todos